Bienvenidos a la unidad 6. En esta unidad vamos a hablar sobre la motivación y emoción, haciendo un breve análisis sobre los motivos y emociones primarias y secundarias, eh, que es uno de los campos más importantes de estudio en la psicología. Comencemos por la emoción. Las emociones son un campo que, al igual que muchos otros temas en la psicología, son de amplio dominio público, pero no necesariamente muy preciso. Hay que entender la diferencia entre emociones y sentimientos, que es algo muy importante que necesitamos entender, y vamos a comenzar con ello. Todos los seres vivos poseen una dotación genética necesaria para mostrar indicios más o menos desarrollados que llamaríamos emociones primitivas. Y esto es lo que nosotros llamamos procesos afectivos. El proceso afectivo más simple, más básico, es el agrado o desagrado que siente un organismo, ya sea en este caso humano o animal, sobre un estímulo específico. Es decir, probablemente no podamos decir que un gato está enojado con un perro como nosotros nos enojamos con nuestros vecinos, pero sí podemos decir que muestra un grado muy alto de desagrado, para que entiendan a qué me refiero con este afecto básico. La emoción es un proceso adaptativo. ¿Por qué? Porque las emociones tienen una función que nos permite sobrevivir. Todas las emociones, por más molestas o incómodas que puedan ser, son esenciales para que el ser humano y todos los animales que las presentan puedan sobrevivir en su ambiente. Por eso son llamadas adaptivas. Si bien toda emoción puede ser considerada como una forma de proceso afectivo, no todos los procesos afectivos son procesos emocionales. Algunos son, en este caso, procesos sociales o de aprendizaje. Filogenéticamente hablando, la emoción es un proceso anterior a la conciencia, es decir, primero sentimos y luego somos conscientes. Por ejemplo, un bebé, un bebé de los 0 a los 6 meses, no ha desarrollado completamente la percepción de su propio yo en el mundo, es decir, no ha desarrollado completamente una individualidad cognitiva, no es consciente de que es un individuo. Sin embargo, ya es capaz de sentir desagrado, agrado, placer o displacer o molestia, según como nosotros vayamos entendiendo estos afectos. Entonces, eh, eso incluye también a organismos menos avanzados cognitivamente que nosotros, como por ejemplo son todos los mamíferos, ratas, gatitos, perros, conejos. También tienen este tipo de, de emociones básicas, que son afectos básicos. Los procesos emocionales, como parte de los procesos afectivos, puede que no se encuentren presentes en todas las formas de vida, pero es seguro que sí están presentes en muchas especies, no nada más nosotros. Eh, por ejemplo, es muy sabido que los animales domésticos, como los gatos y los perros, presentan emociones como enojo, o tristeza, o alegría. Algo como, por ejemplo, el amor, que es la idea muy romántica esta de que los perros aman a sus dueños y sienten mucho amor, no es precisamente correcta, dado que este tipo de emociones es una emoción social y un perro no siente amor al igual que tú sientes amor o que yo siento amor, son formas diferentes. Y existe la emoción, pero no podríamos llamarla como nosotros llamamos a nuestras emociones humanas. Eh, Dado que no hay un procesamiento complejo de las ideas. Una emoción es una respuesta elicitada por un estímulo o situación temporalmente próximo y conocido, es decir, es una reacción. No es algo voluntario, tampoco es algo que yo pueda controlar, eh, no es algo que yo pueda contener, simplemente sucede. Eh, y tiene una gran influencia en el organismo y el equilibrio fisiológico de su interior. Dicha respuesta tiene características explosivas de muy alta intensidad y de muy breve duración. Cuando las emociones no son ni explosivas ni duran poco, entonces no son emociones. Ya pasamos a otro proceso afectivo. Este proceso afectivo comúnmente se llama sentimiento. Sentimiento es cuando nosotros añadimos un proceso cognitivo
a una emoción, y lo mismo permite que la reexperimentemos una y otra vez, tal vez nunca con la misma intensidad que la primera vez, pero se mantienen durante un proceso, un tiempo más largo. Tan es así que las emociones son estandarizadas y son tan fisiológicas que existen varias teorías y varios teóricos que se han empeñado en incluir diferentes categorías de emociones básicas. Utilizando diversos criterios de inclusión y diversos estudios, se ha llegado a obtener diferentes esquemas de emociones básicas. Pero vamos a analizar nosotros aquella categorización que es más conocida y más ampliamente difundida, por lo menos en esta ocasión. Una emoción es un estado afectivo que experimentamos, es la reacción subjetiva al ambiente que viene acompañada de cambios orgánicos, y también son cuestiones endócrinas que están influidas por la experiencia. Pero recordemos que es corta, explosiva y tiene una manifestación fisiológica. Estas emociones que voy a comentar fueron estudiadas desde hace bastante tiempo y se consideran fisiológicas porque existen, se consideran básicas porque existen independientemente de la cultura en la que se busquen. Además, uno de los criterios de inclusión es que cualquier persona en cualquier cultura puede reconocer esta emoción en una persona por medio de la expresión facial, y esta expresión facial es uno de los componentes más importantes de las emociones. La primera de estas emociones básicas sería la alegría. Es el estado de regocijo interior que nos hace sentir equilibrados, produce placer y felicidad. Esta emoción tiene una función adaptativa básicamente social, debido a que nos sentimos alegres cuando estamos en condiciones aptas para relacionarnos con otros seres humanos. Esto permite que formemos grupos, y los grupos forman un modo de vida más adaptado para las capacidades filogenéticas que tenemos como seres humanos. La segunda emoción es la sorpresa. Es una reacción que se manifiesta ante algo imprevisto o extraño. La atención y la memoria de trabajo se centran en procesar lo que está pasando. Es la más breve de las emociones y aparece y desaparece con la misma rapidez. La sorpresa va y viene, pero es importante esta emoción porque es extremadamente adaptativa. Cuando alguien tiene esta emoción de sorpresa, generalmente ocurre una serie de cambios fisiológicos que le permiten estar atento y preparado para un posible encuentro, ya sea con un depredador o con una situación de riesgo. Y esto es, cuando te sorprendes, generalmente lo primero que haces es retraer extremidades y inhalar rápidamente y súbitamente, y si es necesario generar un grito gutural, es decir, que no mides, que no entonas, no es cantar, que permite al otro organismo que se dé cuenta que estás ahí. Esto, en términos de selección natural, se quedó así debido a que seguramente ayudó a muchos de nuestros antecesores a evitarse problemas, por ejemplo, con depredadores, a retraer sus extremidades para evitar perder alguna en caso de que hubiera un deslave en la montaña o que alguien se estuviera cayendo, etcétera, etcétera. La angustia es un estado afectivo de carácter penoso que se caracteriza por aparecer como reacción ante un peligro desconocido o alguna impresión. Suele estar acompañado por un intenso malestar psicológico y por pequeñas alteraciones del organismo. La angustia es aquello que nosotros conocemos como preocupación y nos permite ser preparados para algunos imprevistos o situaciones que podemos desconocer. El miedo es una emoción que se experimenta ante un peligro real. Esta ya no es parte de la angustia, no es una anticipación, sino una forma en la que te presentas ante el estímulo real. Y se presenta cuando hay un peligro inminente y está ligado a la respuesta de huir o pelear. Es decir,
prepara al organismo a salir huyendo. De hecho, el miedo hace que la presión arterial suba de manera que llegue con gran potencia a nuestras extremidades y nos permita ya sea emprender la huida o en todo caso emprender la pelea. También está la ira o el enojo, que es una emoción que se dispara de forma automática ante determinadas situaciones, sobre todo aquellas situaciones que nos generan vulnerabilidad, es decir, en las cuales nos sentimos vulnerados, dañados o que sentimos que corremos alguna clase de peligro o ataque. Cuando nosotros nos sentimos bajo ataque, emprendemos o más bien reaccionamos con ira, y esto generalmente provoca adaptativamente que nuestro cuerpo se prepare para una pelea más que para una huida. La tristeza es una de las emociones básicas no natales del ser humano junto con el miedo, es decir, no las tenemos desde que nacemos, pero sí es básica porque se presenta en todos los seres humanos. Este estado afectivo provoca un decaimiento de la moral y la expresión del dolor afectivo mediante el llanto. Generalmente es la forma en que nosotros expresamos nuestra tristeza. Cuando nuestras expectativas no se ven cumplidas, expresamos tristeza. ¿Cuál es la razón adaptativa de la tristeza? Pues que cuando las personas están tristes, su comportamiento decae y permite que se dejen de exponer ante riesgos que pudieran ser peligrosos. Por ejemplo, cuando una persona está enferma, siente de manera adaptativa una especie de tristeza, se tiende a dejar de trabajar, a dejar de estar activa, y esto provoca que se vaya regenerando con más tranquilidad el organismo. Sin embargo, igual que todas las emociones, es importante recordar que es una emoción breve, explosiva y que dura poco tiempo. Cuando la tristeza se mantiene durante mucho tiempo, ya no es una emoción adaptativa, sino un sentimiento disfuncional que podría derivar en un proceso patológico, como es el caso de la depresión. También el asco es una emoción que es bastante común, y esta genera disgusto hacia sustancias u objetos, como determinados alimentos, excrementos, materiales orgánicos, algunos organismos, etc. Esto tiene su función adaptativa en que a mantenernos alejados de ese tipo de elementos, ya sea alimentos en descomposición, ciertos animales, ciertos contextos o ciertas sustancias, nos ha permitido a lo largo de nuestra evolución o selección natural permanecer con vida. Estas serían las emociones básicas. Existe algo que se llaman emociones sociales. Son reacciones, igual que las emociones básicas, que tienen un gran contenido fisiológico. Sin embargo, se llaman sociales porque dependen de la socialización, es decir, dependen de que las hayamos aprendido y de que otros estén ahí para provocarlas. Sobre todo, en este caso, nuestras relaciones sociales. Las emociones sociales se pueden incluir entre ellas muchas, pero vamos a hacer, para no extendernos tanto, vamos a hacer un breve recuento. Por ejemplo, la culpa, que es una evaluación negativa del sí mismo, de los actos que se han hecho. La vergüenza, que es una emoción pública que surge de la desaprobación de los demás y que provoca una desaprobación propia. Y el orgullo, que surge como consecuencia de la evaluación positiva de la acción propia. Estas tres emociones sociales están muy relacionadas. ¿Por qué? Surgen de evaluaciones de nuestros propios actos. La culpa es una evaluación nuestra de nuestros propios actos. La vergüenza es una evaluación social de nuestros actos que a la postre se vuelve propia. Y el orgullo es una evaluación positiva de nuestros propios actos. También existen otras emociones sociales, como es el enamoramiento. El enamoramiento es esa emoción que nos permite sentir grandes cantidades de euforia y alegría por una persona específica. En este caso queremos que sea nuestra pareja de alguna manera. Los celos es la percepción de que una relación significativa, ya sea de pareja, familiar o de amistad, está en peligro o amenazada probablemente por otra persona. Entonces también tiene una connotación muy social porque está fundamentalmente basada en las relaciones interpersonales.
La envidia es otra emoción social, es el descontento con o deseo de que las posesiones de otra persona, ya sean estas intelectuales, materiales o afectivas, pasen a nuestra posesión. Todas estas emociones tienen un componente igual, se sienten igual en el físico que las emociones básicas porque son muy intensas. Sin embargo, tienen la particularidad de que exigen un contexto social para aparecer. El otro tema introductorio es la motivación. La motivación es un tema muy importante en la psicología. La función básica de la motivación es activar el comportamiento. ¿Por qué los seres humanos tienen conductas? No nada más porque sí, sino porque existe algo que se llama motivación. Y la motivación es aquella fuerza, impulso, deseo de hacer cualquier cosa. Para cualquier cosa necesitamos motivación, incluso para comer, por ejemplo, porque es una conducta voluntaria. Hay conductas involuntarias, como es el caso de respirar, digerir, parpadear, que a veces no son voluntarias y esas no requieren motivación, pero aquellas que sí exigen una voluntariedad requieren motivación. Los motivos básicos del ser humano se llaman motivos primarios y se limitan a aquellos que nos van a permitir estar con vida y reproducirnos. Y los motivos secundarios, también llamados motivos sociales, al igual que con las emociones sociales, son aquellas que se caracterizan por tener una base biológica muy clara y por además estar relacionados con nuestro contexto social y la necesidad de que sean aprendidos y que existan otras personas para desarrollar la conducta que nos va a permitir satisfacer esta motivación. La emoción y la motivación están íntimamente relacionadas, ya que la emoción se trata de una expresión energetizante de la conducta y es a la vez motivadora. A veces la motivación viene de la emoción. Cuando tenemos emociones nos sentimos motivados a hacer ciertas cosas. Por ejemplo, la ira, que es una emoción, podría derivar en la motivación de ejercer una ofensa, un grito o un golpe. El miedo, que es una emoción, se podría convertir en la motivación de huir o de gritar, por ejemplo. Las emociones son procesos originados por un estímulo y a veces el estímulo genera la emoción y por esto la motivación. Es importante que entendamos esto. De forma general, el término motivación es un concepto que usamos cuando queremos describir las fuerzas que actúan sobre nosotros para que emprendamos algo. Es inadecuado decir, es que no tengo motivación para, por ejemplo, hacer la tarea. ¿Por qué? Porque la motivación siempre está ahí. Simplemente la motivación de hacer la tarea es inferior a la motivación de hacer otra cosa. Por ejemplo, muy comúnmente está revisando redes sociales. La motivación de revisar redes sociales es mayor que la de hacer la tarea. Porque no es como que si no existiera la motivación, simplemente el ser humano es incapaz de medir y manejar todas las motivaciones existentes. Como mencionaba en un principio, los motivos más importantes o primarios son aquellos que nos permiten seguir con vida y estos motivos son impostergables. Generalmente son de naturaleza. La naturaleza de los motivos primarios es que son imposibles de postergar y necesitan atención inmediata. Este sería, por ejemplo, el caso del hambre. El hambre para los animales en la naturaleza es impostergable y necesita atenderse de manera inmediata. Sin embargo, los motivos sociales pueden llegar a ser más importantes, por lo menos a nivel subjetivo en el sujeto, de atender que los motivos primarios. Las conductas más intensas pueden ser objeto o consideradas como el resultado de los niveles de motivación más altos. Cuando hablamos de conducta intensa nos referimos a las conductas que son repetitivas y frecuentes. Y cuando hablamos de, por ejemplo, el hambre, podemos entender la conducta de un elefante que consume, si no mal recuerdo, alrededor de 800 kilos de pastura al día. Y entonces, básicamente todo el tiempo, más bien desde que se despierta hasta que se duerme, está buscando alimentación. Esta conducta la podríamos denominar muy intensa porque perdura durante un periodo de tiempo bastante largo y la repetición es constante.
Los motivos humanos, los que nosotros no tenemos como motivos primarios, serían básicamente el hambre, la sed, el sueño y el sexo. A pesar de que hay una gran polémica sobre si el sexo es o no un motivo primario, lo incluimos debido a la función filogenética que tiene el sexo, que es preservar la especie. Y son impostergables. ¿Por qué? Cuando la persona no posterga el hambre de manera voluntaria, empieza a tener decaimiento de la glucosa y se siente mal, es decir, enfermo. Hay trastornos, y de hecho por eso se llaman trastornos, que impiden el cumplimiento de la motivación de hambre, y se llaman trastornos alimenticios, o que por el contrario generan una motivación demasiado intensa ante la necesidad de comer, y estos son llamados trastornos alimentarios. De la misma manera que la sed, es decir, la necesidad de consumir líquidos, también es impostergable, y al igual que el sueño, son necesidades importantísimas. Nosotros como seres humanos hemos aprendido a escalar a nivel cultural y social nuestras motivaciones, intercambiándolas por objetos que nos brindan seguridad. La seguridad no es más que la creencia de que en un momento posterior vamos a tener la capacidad de satisfacer las motivaciones primarias, es decir, la motivación primaria de hambre, por ejemplo, la podemos llegar a postergar para tener horarios de comida. Horarios de comida, por ejemplo, comer a las 3. ¿Y por qué comeríamos a las 3 y no a la 1 que me da hambre? Bueno, para permanecer en el trabajo de las 8 hasta las 3. ¿Y por qué querría permanecer en el trabajo? Porque este trabajo me asegura que en 2 semanas todavía voy a poder comer a las 3. Esto es lo que nosotros llamamos seguridad. El aprendizaje y la creencia subjetiva de que postergando o acomodando nuestras motivaciones, en un futuro tendremos la capacidad de satisfacer nuestras necesidades de manera adecuada. Lo mismo pasa cuando, por ejemplo, nosotros estudiamos, elegimos una carrera y renunciamos a comer bien, dormir bien, beber bien y ver a las personas que queremos. Lo arriesgamos o lo dejamos de perseguir debido a que en un mecanismo subjetivo pensamos que al terminar esta tarea de estudiar la carrera, en un futuro tendremos la capacidad y en este caso la capacidad social y contextual de poder comer, dormir y tener relaciones con aquellos que queremos. Este sentimiento de seguridad es lo que llamamos motivación secundaria, porque necesitan de un grupo que te socialice, que te entrene, para que tú vayas aprendiendo que así se obtienen algunos beneficios de la vida que serían imposibles de obtener si solo siguiéramos nuestras motivaciones básicas. Además de las motivaciones sociales, existen algo que se llaman motivaciones intrínsecas. La motivación intrínseca es aquella que proviene de la tarea específica. Es decir, por ejemplo, si yo tengo la motivación de rascarme la oreja y entonces prendo la conducta de rascarme la oreja, el propio acto de rascarme la oreja genera satisfacción, genera la satisfacción de mi necesidad. Y hay motivaciones que son extrínsecas. Cuando hablamos de motivaciones extrínsecas, nos referimos a que la tarea principal no es necesariamente la que va a dar la satisfacción, sin embargo va a llevar la satisfacción de otra manera. Es el caso de las motivaciones sociales, como la motivación del logro, que es la tendencia del sujeto a buscar éxito en situaciones desafiantes que supongan un reto. Es decir, yo por ejemplo voy a caminar, a subir el Everest, no porque subir el Everest cause un gran placer. De hecho, hasta donde tengo entendido, es bastante difícil y doloroso escalar una montaña tan alta. Sin embargo, la satisfacción va a llegar del logro de haberlo hecho, algo que muchas personas no podrán haber hecho y poderlo presumir y sentir que hice algo con mi vida. No necesariamente viene la satisfacción del acto que estoy realizando.
De la misma manera, la motivación de poder, que es la tendencia estable de tener impacto y control en los demás, en la vida de los demás. En este caso, el poder puede significar manipular la vida de los demás, ya sea a través de influencias sociales, laborales o académicas. No necesariamente porque el tener esta capacidad de controlarlo sea satisfactorio, sino porque esto permitiría que yo obtenga nuevos satisfactores indirectos. Otra motivación social puede ser la motivación de afiliación, que es la tendencia a formar parte de un grupo y sentirse miembro de él. Es algo que tendemos mucho a hacer los seres humanos. Muchas veces esta motivación de afiliación permite que establezcamos grupos y nos desarrollemos en sociedad y no sentirnos solos. Cabe mencionar que la motivación de afiliación muchas veces se interpone con las motivaciones primarias, como por ejemplo cuando tú ya tienes sueño y tus amigos te dicen vámonos a dar la vuelta, vámonos al antro, vámonos a tomar una cerveza, ¿no? La motivación primaria, como lo es el sueño o el hambre, puede ser postergada por cualquiera de las motivaciones sociales si ha habido una socialización, un aprendizaje adecuado. También hay algo que se llama conducta de ayuda, que permite que las personas estén motivadas a ayudar a los demás. Esta conducta de ayuda es bastante particular, dado que es difícil de enseñar y también es difícil de manifestar. Sin embargo, existe y es un tema que se verá con más profundidad en psicología social. Por último, la motivación de agresión o la agresividad. Esta motivación, o también llamada hostilidad, es aquella tendencia, necesidad de comportarnos de manera agresiva o a veces violenta con las personas o con otros organismos o el contexto. Y esto proviene de nuestra herencia genética como cualquier otro organismo en este mundo, de pelear por los recursos. En ocasiones esta pelea por los recursos es más simbólica que real y provoca agresión innecesaria, como es el caso de la agresión instrumental, cuando no necesariamente se hace no se obtiene el beneficio de agredir al otro, como sería por ejemplo para defender mi casa, sino se utiliza la agresión como un medio para obtener otros beneficios, como es el caso de los chantajes o la extorsión por medio de la agresión o la violencia. Este tema es muy importante y se verá con más profundidad en la asignatura Motivación-Emoción. Sin embargo, es importante que entendamos las bases generales de lo que significa emoción y motivación para poder seguir comprendiendo los temas amplios y generales de estudio de la psicología. Nos vemos en la siguiente clase.